Bienvenidos a Fantástica Tecnológica, con Rubén Rodrigo. El podcast en el que amamos la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo. Si en 1985 o 95 soñábamos con unos Levi's 501, unos Liberto, una camiseta de Don Algodón, hoy muchos jóvenes aspiran a vestir una hoodie de Nude Project o un look preppy de Silbon. Las marcas no solo visten, dicen que construyen identidad, al menos así lo dicen los modernos. Los tiempos cambian. Hoy más rápido que nunca. Si en el año 2000 queríamos el Nokia más miniaturizado y pequeño, hoy se buscan los iPhones y Samsungs más grandes, pero ojo a Xiaomis, Huawei's, Oppos, Nothings. Hace 10 años pocos sabían lo que era un Tesla y nadie lo que era un BYD, un BYD o un Omoda. Querías un Seat, un Audi, un BMW o un Renault. Más marcas que nunca hoy y más diferencias que nunca, según mercados y entre generaciones. Bueno, pues como cada semana la excusa del programa viene de algún sitio y esta semana iba conduciendo por la autovía y me iba fijando en las marcas de los vehículos que teníamos alrededor, que nos iban pasando y adelantando. Y pensé en hacer un programa que tuviese que ver con las marcas, con cómo mis hijos y yo, claro, hay muchos años entre nosotros, 20 y muchos años, casi 30, entre mis hijos y yo, y eso hace que inevitablemente cambien los gustos, las edades son diferentes, pero es que las marcas en los últimos años han cambiado también mucho, yo creo que más todavía que antes. Si echamos la vista atrás, 2015 creo que no parece tan lejano, ¿no? Pero en términos de mercado, a mí me da la sensación de que es como si hubiesen pasado 30 años, o al menos es una impresión personal, igual sencillamente estoy equivocado. El otro día, como te decía, iba conduciendo y miraba los coches que tenía alrededor y pensé que tenía que hacer un Fantástica Tecnológica al respecto. No me voy a ir a los 80 o a los 90, que son años de los que me acuerdo perfectamente. Es evidente que los tiempos cambian, que todos hemos visto caer marcas reconocidísimas y que eran auténticos gigantes y que en no demasiado tiempo, debido a los cambios en el mercado, a nuevos productos, han caído estrepitosamente hasta convertirse en algo muy pequeñito o incluso desaparecer. En este mismo programa hemos hablado a menudo de los grandes gigantes de la tecnología mundial. En este momento, si hablásemos de Estados Unidos, que es el que se llevaría la palma, están Apple, Google, Amazon, Meta. Pero tenemos también hoy grandes marcas y grupos chinos muy importantes en el panorama mundial de la tecnología, de los smartphones, de las tabletas, ordenadores, de los chips, de las baterías, de los vehículos, en definitiva, casi de cualquier cosa que tenga que ver con tecnología. Y si nos íbamos a 2015 para echar ese vistazo retrospectivo al panorama de algunos sectores, yo he elegido en principio 3, la tecnología, los coches, los vehículos que nos transportan y echar un vistazo también a la ropa, que creo que habla mucho también de las generaciones y de los cambios en la sociedad. Si miramos a ese año 2015, que está relativamente cerca, son 10 años, poder establecer alguna comparación de ir por casa creo que es bastante fácil. Si nos asomamos al mercado de los teléfonos, que ya estaban muy consolidados, 8 años después de la presentación del primer iPhone en 2007, todos teníamos ya prácticamente algún tipo de plan de datos con nuestras compañías, no como hoy, desde luego, no ilimitados y como funcionamos hoy con las velocidades de datos que tenemos, pero en general todos teníamos ya algún dispositivo que se parecía desde luego más a lo que hoy tenemos, un smartphone, que a los teléfonos antiguos que yo tengo aquí en uno de los cajones del estudio.
de principios de los años 2000. En 2015 reinaban Samsung, Apple, algún gigante asiático emergente como Huawei o Xiaomi ya estaba presente. Google tenía todavía los Nexus súper minoritarios, muchísimo más que los Pixel de hoy en día. Yo tuve el Nexus 5, lo recuerdo perfectamente, fue un teléfono magnífico, salvo por su batería. Tenía una batería que duraba un almuerzo, como aquel que dice. Era lo peor, pero el sistema ya me gustó mucho y Android me estuvo acompañando de forma intermitente hasta hoy, aunque es cierto que en los últimos años lo tengo muy orillado en general. Hoy en 2024, si miramos al panorama de marcas, Samsung y Apple siguen arriba como los dos grandes campeones del mercado, con un 20% aproximadamente del mercado cada uno, pero vemos a Xiaomi mucho más consolidado, con un 14% de las ventas. Oppo, Vivo, Nothing, que aunque apenas llega al 1%, ni siquiera llega, creo que se ha convertido ya en uno de los posibles futuros espadas que estarán ahí en esas marcas más pequeñitas, pero también mucho más atractivas desde muchos puntos de vista en el mercado de los teléfonos con Android. Si te gusta el cacharreo, como a mí, seguramente te gustará Nothing. Y si te gusta el cacharreo, como a mí, seguramente no te sonará la marca Transsion. Transsion es una marca que aparece en determinados mercados africanos fundamentalmente y que hoy en día está ya en torno al 4% de ventas mundiales. También en América, si me escuchas desde alguno de los países de América del Sur, ya está presente el grupo Transsion con alguna de sus submarcas. Fíjate que tanto este gigante asiático que vende en África fundamentalmente, en algunos países de Oriente también y en América, como grandes grupos chinos también asiáticos que hacen un montón de marcas distintas que hoy en día llegan a nosotros con nombres diferentes y no sabemos realmente que detrás de algunas de ellas están marcas, pues como por ejemplo, si miramos a Xiaomi, detrás tiene a Redmi, Poco, que son marcas que vemos ya en Europa con un número nutrido de dispositivos. El consorcio BBK, asiático, chino, aglomera firmas que, seguramente pueblan vuestros bolsillos en muchos casos, marcas con precios muy atractivos muchas veces, pero que también tienen, además de esa popularidad por los dispositivos más económicos, también tienen dispositivos de alta gama. Marcas como Oppo, Realme, OnePlus, Vivo ya están presentes y yo las veo, por ejemplo, hoy mismo. Si yo miraba alrededor a mis compañeros esta mañana, veía algunas de estas marcas. Nothing es de mis preferidas, pero es todavía muy pequeñita. Proporciona diseño, imagen de marca. Otras optan por tener muchísimos dispositivos en el mercado con todas las gamas de precios disponibles y fundamentalmente venden cantidad más que calidad. Bueno, es una opción también. Y Transsion, como te decía, ya están presentes en buena parte del globo, aunque tú ahora mismo no las conozcas. La sede es Shenzhen, esa ciudad china que se ha hecho tan conocida precisamente por la tecnología, y coloca ya millones de móviles en el mercado con marcas como Tecno o Infinix, que quizá en alguno de los países de América desde los que decíamos antes nos escucháis, ya las conozcáis. Esto es todo lo que caracteriza a un fabricante de móviles de talla mundial, a pesar de que el nombre a nosotros no nos suene. En África, desde luego, lidera en muchos sitios. En el mercado de la telefonía puede parecernos que todo está muy estancado, y en general es verdad. La tecnología ha llegado a un grado de madurez que provoca que difícilmente vayamos a tener grandes o actores que puedan romper el mercado absolutamente, como pasó con Nokia, por ejemplo, recuerda su caída, o no olvidemos, porque siempre ponemos a Nokia como ejemplo en ese caso, pero no olvidemos a BlackBerry. Yo recuerdo cuando empezaba a dar clase en secundaria, que los alumnos más top, los que llevaban los mejores dispositivos, llevaban una BlackBerry. Yo nunca tuve una BlackBerry. En mi caso no me dio tiempo a tener la BlackBerry porque enseguida cambiamos de era, ¿no? Pasamos a la era de los smartphones. Pero aquello que en su momento era lo más, se hundió estrepitosamente hasta desaparecer completamente del mercado. Así que a pesar de tener esas marcas consolidadas, ojo, porque el mercado quizá hoy está más cambiante que nunca.
Y vamos a echar un vistazo también a otros mercados. Quizá nos tocan un poquito más tangencialmente. Uno, desde luego, creo que nos toca de lleno. De hecho, querría dedicarle un programa al mundo del vehículo eléctrico. Por experiencia propia, después del apagón del lunes, he leído alguna que otra red social en la que se ponía verde al vehículo eléctrico. Bueno, creo que no tiene nada que ver. En mi opinión, yo estoy súper contento con él y en algún capítulo os hablaré del vehículo eléctrico, de sus pros y por supuesto de sus contras, que también los tienen. En el mercado de los vehículos, que es lo que motivó que a mí me llamase la atención este tema de las marcas cuando iba conduciendo, es verdad que seguimos pues teniendo grandes fabricantes que han copado nuestras carreteras durante décadas. Todos los que hemos coleccionado cromos de coches, yo recuerdo con especial cariño la colección de coches de 1989. Yo me hice aquella colección, yo era muy pequeño y me hice aquella colección, recuerdo, que cambiarme los cromos, recuerdo perfectamente el álbum como si fuera hoy, de tenerlo delante. Algunos de los cromos especialmente, ya no sé si porque fueron particularmente difíciles de conseguir o porque eran coches que me gustaban mucho o por encima de otros. Yo recuerdo que era uno de esos críos que iba por la calle diciendo los modelos de los vehículos, ¿no? Que se sabía las marcas, el modelo del coche. Eran unos cromos muy chulos que por detrás además tenían una pequeña ficha del coche que luego estaba, cuando lo pegabas en el álbum, también estaba debajo del vehículo, ¿no? Y me encantó aquella colección, me acordaré siempre de ella a pesar de que aquel álbum pues desaparecería en su momento y nunca más se supo. En aquella colección ya había marcas desconocidas para mí, que no veía en la calle, bien porque eran vehículos de importación, vehículos americanos, pero estaban ya los Toyota, los Volkswagen, los grupos de las marcas del grupo General Motors, pues Opel, Renault, Peugeot, por supuesto, las marcas alemanas, BMW, Mercedes, Audi, Saab, algunas marcas que han desaparecido, Saab, por ejemplo, o Rover, que ya no tenemos entre nosotros, MG, que es una marca que ha cambiado completamente desde entonces, cuando era una marca británica con ese toque british total, ¿no? Casi de James Bond 007 en alguno de sus vehículos, de sus modelos, hasta convertirse hoy en día en una marca comprada por un grupo chino para ponerla en el lomo de sus vehículos, pero no deja de ser un fabricante chino que ha comprado los derechos de uso, ¿no? De esa marca. Todos aquellos que coleccionábamos cromos, que hemos visto como en los últimos años los fabricantes han ido fusionándose desde la gran crisis de 2008-2012 hasta la pandemia que cambió muchísimo el sector. Los bancos también han hecho algo parecido entre ellos. Se han formado enormes grupos empresariales con un montón de marcas conocidas y reconocibles, con un peso y poderío muchísimo mayor que antes, que les permite afrontar los retos del mundo globalizado actual, ¿no? Globalizado, pero fíjate cómo estamos también con el tema del comercio mundial y los aranceles. Hoy a Toyota, que era la que ha llevado en este inicio del siglo XXI pues la voz cantante sin duda en cuanto a marcas que empezaban a apostar por la hibridación, a Toyota hoy se le han sumado un montón de fabricantes que hibridan o que son eléctricos completamente, marcas completamente nuevas como BYD, decíamos, NIO, Geely, esta marca china también, Lynk & Co, que no me salía, que es una marca que tiene al grupo de Volvo detrás, si no recuerdo mal. De hecho tienen estéticamente un aire, pero es un grupo chino, no deja de ser un grupo chino también, con un modelo de negocio distinto, impensable hace 10 años, por ejemplo, en este mercado, y que es muy interesante. Me parece que a alguien como yo, y con el precio que piden, desde luego no me interesó, pero que ha cambiado también las reglas del mercado. Toyota sigue primera en muchos casos en este tipo de tecnologías, etcétera, pero BYD, Geely, que crece con fuerza, mucho en Europa, en América Latina. Bueno, la innovación, la hibridación, la electrificación y la inteligencia artificial, ¿por qué no?, han provocado una apertura brutal en el mercado. Hoy confiar en una marca nueva
ya no le asusta a una buena parte de la clientela. Hay gente que busca tradición, es cierto, ¿no? Una marca consolidada, pero hay gente que busca precio. En un mercado en el que es verdad que desde la pandemia, por ejemplo, todo el mundo automovilístico ha cambiado completamente el modelo de negocio. Ya no vemos en los grandes puertos de España, como Valencia o Barcelona, flotas enteras de marcas que acumulan vehículos en stock para poder venderlos rápidamente, sino que cuando vas a comprarte un coche, las más de las veces tienes que encargarlo y te lo hacen. Y evidentemente las marcas prefieren vender menos coches más caros que tener muchos coches fabricados, pero venderlos más barato. Eso yo creo que es una evidencia, que lo estamos viendo ya y que lo seguiremos viendo en el futuro. Las gráficas de 2015 y 2024 que hemos visto, o que hemos dibujado oralmente, muestran una transformación que realmente es enorme si lo pensamos fríamente y analizamos los poquitos datos que hemos podido dar. Así que en conclusión, el futuro desde luego va a requerir adaptarse rápidamente. La tradición ya no es suficiente y hago la última incursión en un sector como el de la moda, por ejemplo. Marcas como Silbon, que decíamos, o Nude Project, con este grupo, con esta pareja de chavales, si no recuerdo mal, desde Barcelona. Unos chavales jóvenes, con muchas ideas, con un uso masivo y muy adecuado, desde luego, para su modelo de negocio de las redes sociales, que han llegado a una franja de edad que desde luego es muy concreta, porque a partir de ciertas edades eso no cuaja, pero es cierto que estos chavales se irán haciendo mayores también y puede que vayan incorporando determinadas gamas o determinadas colecciones, en el caso de la ropa, que puedan hacer que esa marca siga creciendo y sobre todo se haga mayor, se haga vieja, porque si no será flor de una temporada y creo que ese no es el objetivo de ningún emprendedor o de ningún empresario. Creo que, aunque la división entre generaciones ha existido siempre se ha visto al más mayor como, pues alguien de otra etapa, pasado de moda. Creo que ese razonamiento es cierto, pero que hoy, aunque es verdad que tengo más años, creo que se ha acelerado, o al menos me da esa impresión. La realidad de cómo se consume es distinta. Y hoy, por ejemplo, yo veo claramente cómo mis hijos y yo tenemos una distancia en algunos casos sideral en cuanto a gustos, que repito, puede que sea sencillamente porque yo soy el padre y ellos son los niños. Evidentemente son los hijos, ¿no? Los adolescentes. Pero me da la sensación que esa distancia es mayor que la que yo tenía con mi padre, o la que yo tengo todavía. Y eso, sin duda, provoca una gran distancia entre lo que puede gustarles a unos y lo que me gusta a mí. Redes, influencers, YouTube, grandes gurús de la actualidad, aunque sean auténtico humo, se han convertido en prescriptores y eso no lo podemos negar, por mucho que yo no lo niegue, pero reniegue. La cuestión es si eso también va a ser una moda pasajera o si algunas de esas marcas personales, en muchos casos ligados a determinados individuos que aparecen o que dan la cara siempre detrás de esas marcas, van a caducar en no demasiado tiempo. Algunos gigantes desde luego han de ponerse las pilas ante la irrupción en tantos mercados y solo hemos echado un vistazo, hemos visto 3 de ellos: la tecnología, los teléfonos móviles en concreto, los coches y la ropa, con un montón de competidores que hace no demasiado tiempo no existían. En el mercado tecnológico y del motor, los nuevos actores, como hemos visto, no solo han llegado, sino que han irrumpido y han venido para quedarse. Así que, en algunos casos, va a ser fundamental que eso siga existiendo porque, te digo una cosa, la competencia provoca innovación y precios más contenidos. Ya sabes, al final, ese tema, el de los precios más contenidos gracias a que aparecen nuevos competidores que entran a jugar con muchísima fuerza en el mercado, provoca que sea más vigente que nunca nuestro lema. Nos encanta la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo.
Y con esta nueva homilía de esta semana, en este caso para hablar de marcas, para hablar de generaciones, de cómo pasa el tiempo, de cómo pasa de rápido. Bueno, a veces es verdad que me sorprendo pareciendo un poco abuelo cebolleta que cuenta batallitas, pero creo que tiene sentido y que seguramente puede que compartas una parte de los mensajes que os he trasladado esta semana y evidentemente otros no. De todas formas, ya sabes que puedes contactar con nosotros de varias formas, @Fantastec en Threads y Blue Sky, o directamente puedes contactar conmigo enviando un correo electrónico a contacto@fantastec.com. Muchas gracias una semana más a todos nuestros oyentes de España, por supuesto, pero también de Argentina, de Ecuador, del Perú, también de Colombia y de otros países de América. Me llegan estadísticas con números de Estados Unidos y de Inglaterra, pero me escaman un poco, porque son quizá demasiado numerosos los oyentes que tenemos en esos lugares y tengo que analizar por qué. Mujeres, hombres del otro lado, trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Hasta la semana que viene, un saludo. Sail across the sea. I know your beam of light will guide you through the night. When I wear my old flat cap on the day of your farewell,